Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo. Y para ello vamos a tomar una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 12 del Evangelio de Juan. Y vamos a dar lectura. Y vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Bueno, hay un texto en el libro de Lucas que dice, en el capítulo 22, verso 46, dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué leo estos dos textos? Porque el hombre está dormido. Tiene la conciencia dormida. La palabra conciencia es una palabra compuesta con ciencia, una preposición, y luego el conocimiento, la sabiduría del hombre. El hombre que no piensa, que no razona, que no medita, que no lee, que no se instruye, sea en la palabra de Dios o sea en lo humano. ¿Y por qué digo en lo humano y en lo de Dios? Porque el apóstol Pablo, cuando pidió que le trajesen la capota, también pidió que le trajesen los libros y los pergaminos. O sea, los pergaminos donde estaba la palabra de Dios, los libros son las cosas que son libros humanos. El hombre era entendido, tenía una sana conciencia. El hombre tenía la capacidad de hablar de cualquier tema porque él los dominaba. Pero hoy en día el hombre está dormido, porque está dormida su conciencia. No hay una sana conciencia, está como dormido. Dormido en el sentido espiritual. En el sentido espiritual porque no razona, no piensa. Como no razona, no piensa, no medita, no lee, no se instruye, no sabe lo que habla, ni sabe lo que dice, ni sabe lo que hace. Hoy en día el hombre vive en esa situación, no sabiendo los resultados de lo que hace. Pero más preocupante no es el hombre como sociedad, sino que es el hombre que dice que es de Dios y habla incoherencias porque habla sin el conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras no es un texto. La palabra de Dios es desde el Génesis al Apocalipsis. O sea, son muchos temas, muchos varones que hablaron. Pero también las Escrituras tienen dos tiempos, que es el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia, que es el testamento por ley y es el testamento por creer. Pero todo está dentro de la Biblia. Y el hombre que desconoce las cosas de Dios no puede, mejor no hable. Vuelvo a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 2, verso 12. Lo vuelvo a leer. Perdón, capítulo 3, verso 12. Verso 12. Dice así: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
La palabra de Dios es celestial. Las revelaciones son celestiales. Los misterios de Dios son celestiales. Las cosas terrenales son las que tienen que ver con lo manifiesto, con lo creado. Las cosas de Dios tienen que ver con el Creador. Y si no entendemos las cosas naturales, las que percibimos, las que tocamos, ¿cómo podremos entender las cosas de Dios que son más difíciles de entender? Por eso que hay algunos que están dormidos. Porque sus conciencias están dormidas. La capacidad con que fue creado el hombre a imagen y semejanza de Dios no están siendo utilizadas por el hombre. El hombre se deja guiar por el hombre. Y si el hombre guía a otro hombre, los dos van al precipicio. Por eso que es importante que la guía nuestra como cristianos sea la palabra de Dios, porque ella es la que nos libera. Y cuando nosotros tenemos la libertad en nuestra mente y nuestro corazón, podemos predicar la libertad a otro, y no conforme a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio entendimiento, a lo que nosotros nos imaginamos. Por eso yo insto en esta hora a los hombres que dicen ser de Dios que se ocupen de la lectura. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso le explicaba el apóstol Pablo, en el cual Dios moraba a Timoteo. Entonces, es necesario que los hombres de Dios se ocupen de la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque para esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Eso es lo que estamos haciendo en esta hora. Corregir lo deficiente. ¿Para qué? Para que los hombres se ocupen de la lectura, para que aprendan, para que mediten, para que oren. Porque el libro de Lucas dice, por eso está conectado esto. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hay que orar. Porque todas estas cosas no salen más que con oración y ayuno. Oración y ayuno. Orar, meditar, orar, hablar con Dios, preguntar a Dios. Dejar de comer. Porque cuando nosotros estamos leyendo, estamos comiendo. Dejar de leer, porque van a venir preguntas de las que leímos y no las entendimos en el Señor. Y tenemos que preguntarle al Señor, orad sin cesar. Orad por la pregunta que tenemos, que no la tenemos clara, para que Dios nos las clarifique a nuestra mente y a nuestro corazón, para que podamos hablar con revelación, con claridad, con denuedo. Por lo tanto, aquí hay una conexión entre lo que ignoramos y por qué razón las ignoramos. Las ignoramos porque no escudriñamos las Escrituras, porque no nos ocupamos de la lectura. Debemos comernos el rollo. Y entonces cuando nos comamos el rollo nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Uno es por ley y el otro es por gracia. Y entonces nos daremos cuenta que estamos en el tiempo de la gracia. Pero también nos daremos cuenta que el Señor nos dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Debemos predicar el Evangelio. Y debemos predicar el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, como está en el libro de los Hechos. Porque todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, de hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, la Escritura tiene que estar en nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar clarita, para que así nosotros la podamos clarificar a otros.
Y esos otros, cuando entiendan, también podrán aclarar a otros. Para eso el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar, de hacer perfectos, como varón perfectos. El hombre de Dios tiene que llegar a la estatura de varón perfecto. Y para eso tiene que ocuparse de las Escrituras. Tiene que leer, tiene que hacer la voluntad de Dios conforme a las Escrituras, conforme a los tiempos. Y este es tiempo de gracia. Por lo tanto, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está establecida y está aclarada a los que quieren, a los que se sienten que son ciegos. No como los fariseos que decían que ellos veían. No se refería a una visión carnal, sino a una visión espiritual. Por eso que el Señor le dice a Nicodemo: os he hablado las cosas terrenales y no entendéis o no creéis. ¿Cómo podréis creer las celestiales? Ese hombre era un fariseo, hipócrita, ciego, guía de ciegos. Y por lo tanto, el Señor quiere que salgamos de esa condición, porque había otro hombre fariseo, entre fariseos, llamado Saulo de Tarso, pero que cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, cambió. Y dijo: ¿qué quieres que yo haga? Porque esa es la gran pregunta del que ama a Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? En el capítulo 2 de los Hechos, capítulo 37, dice: varones hermanos, dice, ¿qué haremos? Ahí está la pregunta del millón. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué haremos? Eso es lo que usted tiene que preguntarle al Señor. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Y Dios le responderá. Porque dice en el Antiguo Testamento, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lo que tiene preparado el Señor para estos momentos. Cosas grandes que usted no conoce, para que usted las pueda dar a conocer a otros una vez que usted las conoce. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.